Tu ADN esconde secretos más antiguos que la propia España. Mucho antes de que los reinos se alzaran y cayeran, antes incluso de que se hablara la lengua española, tu código genético ya se estaba escribiendo. Contiene la historia de las migraciones, las guerras y las civilizaciones que dieron forma no solo a España, sino también a las personas que hoy la llaman su hogar. Pero, ¿cuánto puede decirnos realmente el ADN? La respuesta, más de lo que los libros de historia podrían decir. El ADN, o ácido desoxirribonucleico en español, es el modelo de la vida. Es lo que determina tus rasgos, tu ascendencia e incluso te conecta con personas de hace miles de años. Cada célula de tu cuerpo lleva un mapa de tus orígenes, que se remontan a los primeros humanos que pisaron la península ibérica. Y cuando desvelamos los secretos del ADN español, no solo descubrimos la genética, revelamos una cronología de conquistas, intercambios culturales y líneas de sangre olvidadas que aún perduran en los españoles actuales. España siempre ha sido una encrucijada de civilizaciones. Desde los primeros cazadores-recolectores que vagaban por sus montañas hasta los grandes imperios que dejaron su huella, cada oleada de colonos dejó tras de sí una huella genética. Pero a diferencia de las fronteras en un mapa, el ADN no miente. No sigue la historia política, sino el movimiento humano real, rastreando las migraciones de las personas que dieron forma a lo que hoy significa ser español. ¿Qué dice su ADN sobre usted? ¿Podría tener una ascendencia que no esperaba? ¿Quizá rastros de raíces norteafricanas de la época de Al-Ándalus? ¿O tal vez una conexión con los celtas que vivieron en España mucho antes de la llegada de los romanos? Las respuestas están en el código, esperando a ser leídas. Y a medida que avanza la ciencia, descubrimos más que nunca. Miles de años antes de que España se convirtiera en una nación, antes incluso de que existiera la idea de una identidad española, ya se estaban sentando sus bases genéticas. La historia del ADN español comienza con los primeros humanos que pisaron la península ibérica, gentes que no tenían el concepto de fronteras, lengua o cultura que hoy conocemos. Pero eran portadores de algo aún más poderoso, los genes que darían forma a las generaciones venideras. Los primeros habitantes conocidos de España fueron los cazadores-recolectores occidentales, un pueblo resistente que vagaba por la tierra mucho antes de que se asentaran la agricultura o la civilización. Dejaron huellas de su existencia, no solo en las pinturas rupestres, sino también en el ADN de los españoles modernos. Aunque su modo de vida se desvaneció, su huella genética permanece, contribuyendo en un porcentaje pequeño pero significativo a la población actual. Después llegaron los agricultores. Hace unos 7.500 años comenzó una oleada migratoria procedente del este. Estos colonos neolíticos, originarios de Anatolia, trajeron la agricultura, los asentamientos permanentes y un modo de vida completamente nuevo. No solo cambiaron el paisaje de Iberia, sino también su estructura genética. Con el tiempo, estos primeros agricultores europeos se mezclaron con los cazadores-recolectores y su ADN se hizo dominante, formando casi la mitad del genoma español moderno. Esto explica por qué España, al igual que otras naciones mediterráneas, comparte ciertos rasgos físicos con poblaciones de Grecia, Italia e incluso partes de Oriente Próximo. Pero la historia nunca se detiene. La mayor transformación se produjo con la llegada de los pastores esteparios, un grupo de personas procedentes de las vastas llanuras de lo que hoy es Ucrania y el sur de Rusia. A diferencia de las migraciones anteriores, esta fue una invasión genética. Los hombres que llegaron no solo se asentaron, sino que sustituyeron a casi todos los linajes masculinos locales. En pocas generaciones, el ADN Y dominante en España pasó a ser el R1b, un marcador que aún se encuentra en la mayoría de los hombres españoles. Estos emigrantes esteparios no solo trajeron sus genes, sino también las bases de lo que más tarde se convertirían en lenguas indoeuropeas, moldeando para siempre la identidad cultural y genética de España. La fusión de estos tres grandes grupos, los cazadores-recolectores, los agricultores neolíticos y los emigrantes esteparios, creó la base del ADN español. Hoy en día,
Todos los españoles son portadores de alguna combinación de estos antiguos linajes, un registro vivo de las migraciones prehistóricas que se produjeron mucho antes de la historia escrita. Sin embargo, esto era solo el principio. Estaban a punto de llegar fuerzas mayores, fuerzas que remodelarían de nuevo el ADN de España. La historia genética de España no es solo una historia de antiguas migraciones, es una historia de imperios, conquistas y enfrentamientos culturales que dejaron una huella innegable en sus gentes. Todas las grandes civilizaciones que gobernaron España no solo marcaron su historia, sino también su ADN. Y aunque las fronteras se desplazaron y los gobernantes cambiaron, las huellas genéticas de estos imperios del pasado permanecen ocultas en los españoles modernos. Una de las primeras influencias importantes se produjo con la llegada de los romanos. Cuando entraron en Iberia en el año 218 a.C., no solo trajeron carreteras, leyes y latín, sino también gente. Soldados, comerciantes y colonos de todos los rincones del Imperio Romano hicieron de España su hogar. A lo largo de 6 siglos de dominio, los matrimonios mixtos entre la población ibérica local y los recién llegados introdujeron nuevos elementos genéticos, sobre todo procedentes de Italia y el Mediterráneo oriental. Aunque el legado cultural romano sigue definiendo la España actual, su impacto genético fue relativamente pequeño. La mayor parte de la ascendencia básica de España permaneció inalterada a pesar de la larga presencia del imperio. Luego llegaron los visigodos. Al desmoronarse el Imperio Romano, estas tribus germánicas tomaron el control de España en el siglo V. A diferencia de los romanos, no establecieron grandes asentamientos ni trajeron oleadas de nuevos colonos. A diferencia de los romanos, no establecieron grandes asentamientos ni trajeron oleadas de nuevos colonos. En cambio, gobernaron como una minoría de élite, y su contribución genética fue sutil. Hoy en día pueden encontrarse rastros de ascendencia germánica en España, pero a niveles mucho más bajos de lo que muchos esperan. De hecho, los españoles modernos tienen mucho menos ADN germánico que muchos europeos del norte y centro de Europa. Pero una de las influencias genéticas más profundas se produjo en el año 711 después de Cristo, cuando las fuerzas musulmanas del norte de África cruzaron a Iberia. Durante casi 800 años, Al-Ándalus floreció bajo el dominio islámico. No se trató solo de una conquista política, sino de un cambio demográfico. Comerciantes, eruditos y colonos llegados de todo el mundo islámico aportaron sus ancestros de Oriente Próximo y el norte de África al acervo genético español. Los estudios de ADN confirman que los españoles modernos tienen entre un 5% y un 10% de ascendencia norteafricana por término medio, aunque varía según la región. Paradójicamente, los porcentajes más altos no se dan en Andalucía, donde los árabes gobernaron durante más tiempo, sino en Galicia y el oeste de España, lugares que nunca estuvieron bajo control musulmán directo. ¿Cuál es la razón? Las migraciones internas y los reasentamientos tras la Reconquista propagaron estas influencias genéticas por toda España de forma inesperada. Cuando los reyes católicos reconquistaron el último bastión musulmán en 1492, intentaron borrar la influencia islámica, no solo cultural, sino también genéticamente. Las comunidades musulmanas y judías se enfrentaron a la conversión forzosa, la expulsión o algo peor. Este periodo de desplazamientos masivos remodeló la estructura de la población española, pero las huellas genéticas de estas comunidades perduraron. Incluso hoy en día, algunos españoles tienen ascendencia judía sefardí, un recordatorio silencioso de una población antaño próspera que dejó una huella indeleble. A finales de la Edad Media, el ADN de España había sido moldeado por el auge y la caída de poderosos imperios. Romanos, visigodos y árabes desempeñaron su papel, pero la identidad genética ibérica siguió siendo exclusivamente española, una mezcla evolutiva de migraciones antiguas y medievales, aún visible en los españoles de hoy. Durante siglos, las migraciones, las conquistas y los cambios culturales han modelado la composición genética de España. Pero, ¿qué nos dice la investigación moderna del ADN sobre el paisaje genético de la España actual?
La respuesta es mucho más compleja de lo que sugieren las fronteras nacionales. España no es un grupo genético uniforme, sino un mosaico de identidades regionales, cada una con su propia ascendencia, moldeada por la historia de un modo que solo ahora estamos empezando a comprender. Uno de los descubrimientos más fascinantes de la genética española es la clara división entre las distintas regiones. Los estudios demuestran que las diferencias genéticas no van de norte a sur, como cabría esperar de la larga historia de conquistas y reconquistas de España, sino más bien de este a oeste. Esto significa que los gallegos del noroeste tienen más en común genético con los portugueses que con los valencianos. Por su parte, catalanes y vascos presentan rasgos genéticos distintos que los diferencian del resto de España. Los vascos, en particular, siguen siendo una de las poblaciones genéticamente más singulares de Europa. A diferencia de otras regiones de España, los vascos muestran muy poca influencia de las grandes migraciones que dieron forma al resto del país. Han conservado un perfil genético que se remonta a la Edad de Hierro, sin apenas indicios de ascendencia romana, visigoda o incluso árabe. Su peculiaridad va más allá de la genética. El euskara, su lengua, no se parece a ninguna otra de Europa, lo que refuerza la idea de que sus antepasados estuvieron aislados de influencias externas durante miles de años. Más al sur, el panorama genético se vuelve más complejo. En el centro y el sur de España, siglos de migración han creado una ascendencia mucho más mezclada. Los estudios de ADN confirman que los habitantes de estas regiones tienen diversos niveles de influencias norteafricanas, de Oriente Medio y mediterráneas, resultado de siglos de comercio, conquista e intercambio cultural. Sin embargo, sorprendentemente, los porcentajes más altos de ascendencia norteafricana no se encuentran en el sur, sino en partes del oeste de España, sobre todo en Galicia y Extremadura. Se cree que esta inesperada distribución es el resultado de los movimientos de población tras la caída de Al-Ándalus, cuando gentes de distintas regiones de España se reasentaron en los territorios recién conquistados, llevando consigo su ascendencia mixta. El análisis del ADN Y, que traza el linaje paterno, revela otro patrón interesante. El haplogrupo masculino más común en España es el R1b, presente en casi el 70% de los hombres españoles, lo que los vincula a las antiguas migraciones indoeuropeas. Pero también hay variaciones regionales. L1b1b, un haplogrupo asociado al norte de África, aparece con más frecuencia en las regiones meridionales y occidentales, mientras que el J2, a menudo vinculado a antiguas poblaciones mediterráneas, es más común en el este. Estos marcadores genéticos cuentan una historia de movimientos históricos, asentamientos e integración, que demuestra lo interconectada que ha estado España con el resto del mundo. A pesar de todas estas diferencias, los estudios genéticos demuestran sistemáticamente que los españoles son, en el fondo, un pueblo europeo. En comparación con otras poblaciones del continente, están más emparentados con los franceses, los italianos e incluso los irlandeses en algunas regiones. Sin embargo, su diversidad genética es mayor que la de los europeos del norte, lo que refleja las múltiples capas de migración que han conformado el pasado de España. El ADN nos ha dado una nueva forma de entender la historia, no solo la que se encuentra en los libros, sino la que está escrita en nuestras propias células. En el caso de España, se trata de una historia de resistencia, adaptación y profunda conexión con Europa y el resto del mundo mediterráneo. España siempre ha sido tierra de movimientos, puente entre continentes y punto de encuentro de civilizaciones. Pero, ¿qué significa esto para su ADN? La respuesta no está solo en la diversidad genética de España, sino en cómo su ascendencia conecta con pueblos más allá de sus fronteras. El ADN no reconoce las naciones modernas, sino que rastrea los profundos lazos históricos que unen a las poblaciones a través del tiempo y la geografía. Una de las conexiones genéticas más fuertes que comparte España es con Latinoamérica. Durante la era de las exploraciones, millones de españoles cruzaron el Atlántico y llevaron sus genes al Nuevo Mundo.
Hoy, la ascendencia española está profundamente arraigada en la composición genética de muchos países latinoamericanos, sobre todo en México, Colombia, Argentina y Cuba. Pero lo más fascinante es que esta conexión funcionó en ambos sentidos. Mientras que los colonizadores españoles dejaron su huella genética en América, algunas influencias indígenas y africanas de la América Latina colonial regresaron a España, especialmente a ciudades portuarias como Sevilla y Cádiz. Pero los vínculos genéticos de España van más allá del mundo hispanohablante. Los estudios demuestran que los españoles tienen un sorprendente nivel de similitud genética con irlandeses y británicos, especialmente en la región noroccidental de Galicia. Esto se debe a antiguas migraciones de tribus celtas, mucho antes de que España e Irlanda se convirtieran en naciones distintas. Incluso hoy en día, la música, las tradiciones y algunas palabras de la lengua gallega presentan sorprendentes similitudes con las de Irlanda y Escocia, lo que refleja una ascendencia común que el ADN ha confirmado. Otra conexión inesperada procede de Escandinavia. Aunque España nunca formó parte del mundo vikingo, en algunas regiones pueden encontrarse pequeños rastros de ascendencia escandinava. Esto se debe probablemente a las incursiones vikingas a lo largo de la costa norte de España durante el periodo medieval temprano, así como al comercio y la migración posteriores. Aunque el impacto genético es mínimo, es un ejemplo más de cómo el ADN de España ha sido moldeado por pueblos lejanos a lo largo del tiempo. España también comparte profundos lazos genéticos con Italia y Grecia, resultado de siglos de interacción a través del Mediterráneo. Desde la época de los fenicios hasta el Imperio Romano y más allá, el movimiento de comerciantes, soldados y colonos creó similitudes genéticas duraderas entre los españoles y sus vecinos del sur de Europa. Esta conexión es especialmente fuerte en las regiones orientales de España, como Cataluña y Valencia, donde las influencias mediterráneas han sido históricamente más pronunciadas. Sin embargo, a pesar de todas estas conexiones globales, España sigue siendo distinta. Los estudios genéticos demuestran sistemáticamente que, aunque los españoles comparten ancestros con muchas poblaciones diferentes, también tienen una identidad genética única moldeada por la compleja historia del país. Este equilibrio entre influencias externas y continuidad interna es lo que hace que el ADN de España sea tan fascinante. Cuenta una historia no solo de migración, sino de adaptación, resistencia y mezcla de culturas a lo largo de miles de años. El ADN de España es un reflejo de miles de años de historia, pero con esa historia vienen los mitos, historias transmitidas de generación en generación que no siempre coinciden con la realidad genética. Aunque el pasado de España es innegablemente rico y complejo, la investigación genética moderna ha echado por tierra muchas ideas erróneas sobre la ascendencia española. ¿Cuáles son los principales mitos sobre el ADN español y qué dice la ciencia en su lugar? Una de las creencias más extendidas es que todos los españoles tienen una importante ascendencia morisca debido a los siglos de dominación islámica. Aunque la influencia norteafricana está ciertamente presente en el ADN español, la forma en que se distribuye dista mucho de lo que muchos esperan. Los porcentajes más altos de ascendencia norteafricana no se encuentran en Andalucía, donde el dominio musulmán duró más tiempo, sino en el noroeste de España, sobre todo en Galicia y el oeste de Castilla. Esto se debe probablemente a los movimientos de población tras la Reconquista, cuando personas de distintas regiones emigraron y se reasentaron por toda España. Aunque algunos españoles tienen vínculos genéticos con el norte de África, el porcentaje global es menor de lo que se suele suponer, y la mayoría de los estudios lo estiman entre el 5 y el 10% de media. Otro error común es creer que los vascos no tienen relación alguna con el resto de España. Es cierto que los vascos tienen una firma genética única y han permanecido relativamente aislados de las grandes migraciones, pero no están totalmente separados del resto de los españoles. Su ADN sigue compartiendo rasgos comunes con el resto de la península ibérica, sobre todo con los españoles del norte. La principal diferencia es que los vascos tienen menos influencia genética de migraciones históricas posteriores, como la romana y la árabe, pero siguen formando parte del paisaje genético español.
Un mito sorprendente que los estudios de ADN han desmentido es la idea de que España es abrumadoramente mediterránea en su composición genética. Aunque España tiene fuertes conexiones con el sur de Europa, las comparaciones genéticas demuestran que los españoles tienen más en común con los franceses e incluso con los irlandeses en algunas regiones que con los griegos o los sicilianos. Esto se debe a la influencia de las migraciones prehistóricas desde Europa central y occidental, sobre todo durante la Edad de Bronce, que introdujeron la ascendencia indoeuropea que sigue siendo dominante en España hoy en día. Mucha gente también supone que los visigodos, los gobernantes germánicos de España antes de los árabes, dejaron una gran huella genética en la población. En realidad, su impacto fue mínimo. A diferencia de las masivas migraciones esteparias que remodelaron el acervo genético español miles de años antes, los visigodos eran una élite gobernante y no un asentamiento a gran escala. Como resultado, la ascendencia germánica en España está presente pero en niveles mucho más bajos que en otras partes de Europa. Quizá el mayor malentendido sobre el ADN español sea la creencia de que la estructura genética de la España actual es la misma que hace siglos. En realidad, las poblaciones han cambiado, se han mezclado y han evolucionado a lo largo del tiempo. La reconquista, la expulsión de varios grupos e incluso los patrones migratorios modernos han influido en la configuración del paisaje genético actual de España. España nunca ha sido estática, su ADN, como su historia, es una historia de movimiento y cambio. La genética ya ha transformado nuestra comprensión del pasado de España, pero ¿qué hay de su futuro? A medida que avanza la tecnología, la investigación del ADN desvela aún más detalles sobre la ascendencia, la salud y la evolución de la población española. La historia del ADN español no ha terminado, aún se está escribiendo, y los descubrimientos que se están haciendo hoy podrían cambiar nuestra forma de ver la historia, la identidad e incluso la medicina. Uno de los avances más apasionantes de la genética española procede de los estudios del ADN antiguo. Extrayendo material genético de restos prehistóricos, los científicos pueden reconstruir genomas completos de personas que vivieron hace miles de años. Esto permite a los investigadores rastrear con más precisión que nunca cómo las distintas migraciones moldearon España a lo largo del tiempo. Los nuevos hallazgos cuestionan incluso teorías más antiguas y revelan que algunas migraciones fueron más importantes y otras menos impactantes de lo que se pensaba. La genética moderna también está arrojando luz sobre la diversidad de España de formas inesperadas. Los estudios demuestran que, si bien el país presenta patrones genéticos regionales diferenciados, también hay una sorprendente cantidad de ancestros compartidos entre los españoles, incluso entre distintas regiones históricas y lingüísticas. Esto sugiere que, a pesar de siglos de división, las migraciones internas y la mezcla de poblaciones han desempeñado un papel clave en la formación del patrimonio genético de la España moderna. Pero el impacto de la investigación del ADN va más allá de la historia, también está influyendo en el futuro de la medicina en España. Los estudios genéticos están ayudando a los científicos a comprender las enfermedades hereditarias, mejorar los tratamientos e incluso personalizar la atención médica en función de la ascendencia de cada persona. Algunas enfermedades genéticas son más frecuentes en España que en otras partes de Europa y, analizando el ADN de las distintas regiones, los investigadores están desarrollando mejores formas de diagnosticar y tratar estas enfermedades. En los próximos años, la medicina genética podría revolucionar la asistencia sanitaria en España, ofreciendo nuevos tratamientos adaptados al perfil genético de cada individuo. Otro factor importante que determina el futuro genético de España es la migración moderna. Aunque históricamente España ha estado marcada por las migraciones procedentes de Europa, el norte de África y Oriente Próximo, en la actualidad está experimentando nuevas oleadas de inmigración procedentes de América Latina, África y Asia. Estas migraciones están añadiendo nueva diversidad genética a España, al igual que hicieron las migraciones del pasado hace miles de años. En unas pocas generaciones, los estudios de ADN mostrarán probablemente una mezcla aún mayor de ancestros globales en la población española.
Cuanto más aprendemos sobre el ADN, más nos damos cuenta de que la genética no solo trata del pasado, sino también de hacia dónde vamos. El futuro genético de España se está forjando ahora mismo y, a medida que continúe la investigación, descubriremos aún más sobre las conexiones entre la ascendencia, la identidad y las personas que definirán España en los próximos años. El ADN de España es algo más que un reflejo de su pasado, es un registro vivo de la historia de la humanidad, codificado en cada español de hoy. Cuenta la historia de migraciones, imperios y civilizaciones que dieron forma no solo a un país, sino a todo un pueblo. Desde los primeros cazadores-recolectores hasta el impacto de los árabes, pasando por los colonos romanos y los emigrantes esteparios, cada capítulo del pasado de España sigue presente en sus genes. Pero más allá de la ciencia, ¿qué significa todo esto? Significa que la identidad española no se define por un único origen, sino por miles de años de movimientos y cambios. La idea de un linaje español puro es un mito. España siempre ha sido una encrucijada de culturas, y sus gentes llevan los ecos genéticos de los que vinieron antes. La diversidad actual de España, desde los vascos a los andaluces, desde los gallegos a los catalanes, es un testimonio de las múltiples influencias que han dado forma a la península ibérica. La investigación sobre el ADN nos ha permitido conocer mejor la procedencia de los españoles, pero también plantea nuevas preguntas. ¿Cómo influirán las migraciones modernas en la composición genética de España en los próximos siglos? ¿Descubriremos aún más migraciones olvidadas enterradas en el genoma? ¿Y cómo cambiará este conocimiento la forma en que los españoles se ven a sí mismos y a su historia? Lo que sí sabemos es que la genética está reescribiendo la historia, no sustituyéndola, sino añadiéndole nuevas dimensiones. Nos está mostrando que el pasado de España es mucho más intrincado de lo que creíamos, y que sus gentes están conectadas no solo entre sí, sino con poblaciones de toda Europa, el norte de África y más allá. El ADN demuestra que la identidad no tiene que ver con fronteras o naciones, sino con la ascendencia compartida que nos une a todos. ¿Qué dice su ADN sobre usted? ¿Su propia historia genética podría depararle sorpresas? Tal vez una conexión inesperada con una antigua migración o un linaje vinculado a un acontecimiento histórico. La única forma de saberlo es profundizar, porque la historia no es solo algo sobre lo que leemos. Es algo que llevamos con nosotros, escrito en nuestras propias células.